Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que serían los procesos aplicados al aluminio y un poco sobre el aluminio en general. Para empezar, bueno, el aluminio puede ser clasificado como un elemento no ferromagnético. Esto quiere decir que no cumple con el fenómeno físico que hace que sus polos magnéticos tiendan a disponerse en una misma dirección o sentido. Además, el aluminio es un metal no ferroso que se encuentra constituido principalmente por alumina, la cual es extraída de la bauxita y mezclada junto la criolita forma el aluminio que conocemos tradicionalmente. En su estado puro presenta características de ser sumamente blando, pero debidamente aliado puede llegar a presentar resistencias mecánicas que pueden llegar a compararse con algunas clases de aceros. Entonces, lo que lo hace muy útil para la industria. Además, es el único metal que es capaz de proporcionar dureza, siendo liviano o teniendo un bajo peso. Además de que es sumamente fácil de pulir, es muy tenaz, es muy dúctil, es maleable, posee una gran resistencia a la corrosión y una alta conductividad tanto térmica como eléctrica. Todas estas características le dan un gran papel en el uso de la industria, ¿verdad? El aluminio, además, es el elemento más abundante de la Tierra, bueno, el elemento metálico más abundante de la Tierra, y hablando generalmente, es el tercer elemento más abundante de la Tierra. Importante recalcar que nunca se puede encontrar en su forma pura. Normalmente se encuentra presente en plantas y principalmente en rocas, de las cuales es extraído. Los materiales metálicos en general pueden ser catalogados o subdivididos en dos grupos, los ferrosos y los no ferrosos. Anteriormente mencioné que el aluminio es no ferroso y esto quiere decir que tiene como base constituyente o como constituyente principal un elemento diferente al hierro. Los elementos que sí son ferrosos tienen como base principal el hierro. Entonces, esta es la principal diferencia. Una vez dicho esto, podemos entrar a lo que sería nuestro problema de investigación. Nuestro problema de investigación se basa principalmente en conocer los diferentes procesos a los cuales el aluminio en sí es sometido para su extracción, fabricación, temples y aleaciones. Como objetivo general, tenemos conocer las técnicas aplicadas en el proceso de extracción y tratamiento del aluminio como un elemento puro dentro de los diferentes métodos de fabricación. Como objetivos específicos, tenemos lo que sería describir los diferentes procesos de fabricación que se relacionan específicamente con los procesos aplicados al aluminio. También destacar las técnicas que se emplean a la hora de la fabricación y temples que se emplea al metal en estudio. Y por último, determinar las aleaciones no ferrosas con el aluminio y su importancia en los procesos de fabricación. Bueno, hablando del proceso de fabricación, entrando un poco en materia, el proceso de fabricación del aluminio se puede resumir en cuatro pasos principales. El primero de ellos sería el calentamiento. El calentamiento es un proceso donde el cilindro de materia, en este caso aluminio, se prepara para poder realizar el proceso de extrusión. Esto quiere decir, o básicamente este paso es calentar la materia. En el caso del aluminio debe ser a una temperatura aproximada de 450 grados centígrados para así pues exponer su característica de maleabilidad a mayor grado, permitiendo así que el segundo paso, que sería la extrusión, se dé de una manera más simple. El paso de extrusión es el proceso en el cual un metal que aún está sólido es forzado mediante una prensa hidráulica a través de una matriz. Una vez que el perfil es extruido, es tomado por un estirador que lo endereza y lo mantiene a la medida para su posterior corte. Importante que todo este proceso se realiza a temperaturas estimadas en un rango entre los 480 y los 550 grados centígrados. Luego de esto sigue lo que es el anodizado. Bueno, es un proceso electrolítico por el cual la película protectora natural de óxido que tiene el aluminio
que aproximadamente es de 1.25 por 10 a la menos 5 milímetros, se intenta aumentar el espesor hasta los 25 micrones, como mínimo, más o menos. Este proceso termina con un sellado, el cual consiste en un tratamiento de hidratación y con el objetivo de reducir la porosidad y el poder absorbente de la película de aluminio. También se intenta pues aumentar la resistencia química del mismo. Por último, el último paso al que es sometido este material sería el paso de designación de acabados o de acabados. Básicamente es un paso en el que se realizan los detalles finales en cuanto a criterios estéticos. Puede incluir trabajos de pintura, de pulido, acabado natural, acabado de color electroquímico, como el ejemplo que tenemos ahí de los rollos de alambre, o algún tipo de grabado, etcétera. Más que todo, ya esto cubre características estéticas del material o del pedido del material. Y con esto sería el proceso de fabricación del aluminio. Bueno, a nosotros nos corresponde hablar de la designación del temple y de la aleación. En estos temas, primero abordaremos la designación de la aleación del aluminio. El aluminio y las aleaciones forjadas de aluminio fueron estandarizadas por una asociación denominada The Aluminium Association en el año 1954. Este estándar lo podemos ver denotado en esa tabla y el cual consta de 4 dígitos para poder categorizar las diferentes clasificaciones. El primer dígito nos indica que el grupo de la aleación, el segundo señala el cambio de la aleación original o límites de impureza. El 0 se utiliza para la aleación original y los enteros del 1 al 9 indican modificaciones en dicha aleación. Por ejemplo, en el grupo 1 XXX, para el aluminio como un mínimo de pureza del 99% y mayores, dos últimos dígitos son los mismos que 2 a la derecha del punto decimal en el porcentaje mínimo de aluminio, cuando se expresa a casi al 0,01%. De este modo, el 1000, por ejemplo, un ejemplo de aluminio es el 1060, indica un material de 99,60% mínimo de impurezas de aluminio y ningún control especial sobre las impurezas individuales. Por ejemplo, en el grupo 2XXX y 8XXX, los dos últimos dígitos solo sirven para indicar diferentes aleaciones de aluminio en el grupo, como podemos observarlo en la imagen que estamos proyectando. En cuanto a la designación del temple, tenemos diferentes categorías en las cuales podemos poner o introducir el aluminio, por así decirlo. Estas características o estas designaciones estándares se pueden expresar en simples temples básicos, en los cuales podemos denominar F como condición de fabricado, O recocido, H endurecimiento por deformación y T tratamiento térmico. Vamos a hablar de cada uno de ellos. En cuanto al punto F, que podemos llamarlo condición de fabricado, el tipo de temple que se le aplica a los productos que adquieren algún temple como resultado de las operaciones de manufactura. No existe la garantía de propiedades mecánicas. En cuanto al O de recocido, es considerado el temple más suave de los productos de aleación forjados. En cuanto al H, podemos también ver que tiene diferentes subcategorías o podemos nombrar que tiene diferentes subcategorías. Primero que todo, el tipo H es aplicado a productos catalogados como susceptibles de incrementar sus propiedades mecánicas mediante un trabajo de frío únicamente. La H es siempre acompañada de 2 o más dígitos. El primero de ellos indica la combinación específica de las operaciones que tienen que llevarse a cabo. Por ejemplo, tenemos el H1, H2 o H3. El H1 sería un endurecimiento por deformación solamente, el H2 un templado por deformación y luego recocido parcialmente, y el H3 es un endurecimiento por deformación y luego estabilizado. En cuanto a la otra subcategoría T, de tratamiento térmicamente, este tipo de templado se le aplica solamente a productos tratados térmicamente, con o sin endurecimiento por deformación suplementario, para producir temples estables. La T sigue de los números 2 al 10, designando de esta manera una combinación específica de operaciones básicas. Las variantes deliberadas de las condiciones que dan lugar a características significativas distintas para el producto. Se les indica añadiendo un número después de cada uno del T, por así llamarlo.
como por ejemplo el T2 se puede llamar como recocido solo a productos fundidos. T3 es un tratamiento técnicamente a solución y luego trabajada en frío. El T4 se puede denominar como tratamientos térmicamente a solución y envejecida de forma natural hasta una condición sustancialmente estable. El T5 solo es un envejecimiento artificial. Se aplica a productos envejecidos artificialmente después de un proceso de fabricación a alta temperatura, seguido por un enfriamiento rápido, tal como la fundición o extrusión. El T6 es un tratamiento térmicamente y luego en solución, perdón, y luego en solución envejecida artificialmente. T7 podemos llamarlo como tratamientos térmicamente aplicados y una solución luego estabilizada. El T8 se trata de tratamientos térmicos con solución en trabajo en frío y luego envejecida en forma artificial. El T9 son tratamientos artificiales en solución, envejecidos artificialmente y luego trabajados en frío. Y por último, el T10 es un envejecimiento artificial y luego se trabaja en frío. Por último, y no menos importante, están los trabajos W, los cuales son trabajados térmicamente en una solución. Es un temple inestable que se aplica solo a aleaciones que envejecen espontáneamente a temperatura ambiente, después de un tratamiento térmico en solución. Debido al envejecimiento natural, esta designación es específica solo cuando se indica el periodo de envejecimiento del producto a trabajar. Aluminio en aleaciones no ferrosas. Las características más conocidas del aluminio son lo ligero que es y su densidad, que es aproximadamente una tercera parte de la densidad del acero o la densidad del cobre. De hecho, para aplicaciones industriales, el aluminio algunas veces es más utilizado que el cobre debido a su peso, aunque este solo presente un 62% de la conductividad eléctrica en comparación al cobre. El aluminio es un metal que tiene una buena maleabilidad y formalidad, alta resistencia a la corrosión y alta conductividad térmica y eléctrica. Es un metal que no es tóxico ni magnético y no produce chispa. Esa característica no magnética hace el aluminio muy útil cuando para fines de protección eléctrica, como por ejemplo las cajas para barras conductoras o cubiertas para equipos eléctricos. La maquinabilidad del aluminio es una propiedad muy importante que debemos destacar, ya que el aluminio se puede fundir mediante cualquier método actualmente conocido, sea laminado a cualquier espesor deseado, estampado, estirado, enrolado y extruido a casi cualquier forma imaginable. Por eso es que el aluminio es tan utilizado en componentes arquitectónicos, equipos de manejo y almacenamiento de alimentos y agentes químicos. Incluso se utiliza mucho en ensambles soldados. El aluminio tiene una resistencia ténsil que ronda las 13.000 libras/pulgadas cuadradas. Sin embargo, esa resistencia puede incrementar si se hacen trabajos en frío o con algún tipo de aleación. Algunas aleaciones adecuadamente tratadas de forma térmica pueden alcanzar resistencias de 100.000 libras/pulgadas cuadradas aproximadamente. Hay ciertas aleaciones de aluminio que tienen mejor proporción resistencia-peso que la de los aceros de alta resistencia. Existe una forma de aluminio llamado ultra puro, que es utilizado para reflectores fotográficos. Para estos reflectores se utiliza el aluminio con el fin de aprovechar su propiedad de alta reflectividad de la luz y de no decoloración superficial. Propiedades mecánicas de los metales. Algunas de las características que se buscan mejorar en el momento de hacer una aleación son la maleabilidad, que es la propiedad que permite la obtención de láminas delgadas. En otras palabras, es la propiedad que le permite deformarse al aplicar una compresión por medio de temperatura sin romperse. La ductilidad. La ductilidad es la propiedad mecánica relacionada directamente con la dureza del metal. Cuando un metal tiene la característica de ser dúctil, significa que tiene la capacidad de deformarse si se le aplica una fuerza, mas no a romperse. La resistencia mecánica es la capacidad de un material para que su estructura resista las fuerzas aplicadas hacia ellos sin presentar fracturas o romperse en su totalidad. La tenacidad es definida como la energía de deformación total que es capaz de absorber o acumular un material antes de alcanzar la ruptura en condiciones de alto impacto o golpe hacia el metal. Y por último, la dureza. La dureza es la característica relacionada a la oposición que hace el metal ante cualquier alteración física. Bueno,
Buenas noches, mi nombre es Horacio Siles y yo voy a encargar de presentar esta parte de lo que serían los usos y aplicaciones del aluminio. Como bien sabemos, el aluminio es uno de los elementos más abundantes en la Tierra, de hecho es el tercer elemento más abundante según la tabla periódica. Entonces, por eso es que este metal se emplea en diferentes usos y aplicaciones en lo que es la industria en general y lo que sería la industria automovilística. En general hay muchos usos, pero estos fueron los usos que nosotros quisimos abarcar para esta presentación y para el trabajo. Entonces, por el lado de lo que son los automóviles, tenemos que los pistones del motor son forjados en aluminio. Esto porque estos pistones se encuentran en la culata del motor y son los que se encargan de recibir la presión de las explosiones que se generan en la culata del motor. Entonces, estos pistones, al ser forjados en aluminio, presentan una resistencia muy alta, tienen alta tolerancia al calor y son livianos para lo que sería el almacenamiento y en general estadía en el motor. Por otro lado, tenemos lo que son tanques de aceites y tanques de gasolina. Tal vez ahorita en la actualidad no, porque actualmente se utilizan mucho lo que son tanques de plástico, entonces no aplicaría para este momento, pero anteriormente se utilizaba el aluminio para hacer los tanques de aceite y tanques de gasolina de muchos automóviles. Entonces, como bien se sabe, el aluminio va a ser muy resistente en comparación al plástico y va a presentar una vida útil muchísimo más larga. Aparte de esto, el aluminio es un metal muy liviano, entonces para hacer un tanque de aceite o de gasolina iba a pesar relativamente lo mismo que un tanque de plástico. Ok, por otro lado, tenemos que para la industria se pueden fabricar tuberías de aluminio, entonces estas tuberías vienen siendo como las copias de las tuberías de PVC, pero por el contrario, las de aluminio van a presentar una resistencia mayor, van a presentar una vida útil más larga y van a ser un poco más livianos o parecidos en peso a lo que sería el PVC. Ahora, como bien se sabe, el PVC es como un material que es parecido al plástico y al pasar el tiempo puede empezar a quebrarse o a dañarse por el sol. Por otro lado, los que son tubos de aluminio van a ser más resistentes y van a aguantar mejor presión de líquido y condiciones climáticas. Ahora, para lo que son recipientes de alta presión, tenemos igual, se usan mucho lo que son materiales hechos a base de aluminio y estos materiales lo que van a brindar es una mejor tolerancia a la presión que lo que sería una tubería o alguna base de concreto o de cualquier otro metal. Y el aluminio tiene ventajas en este campo porque es un metal más liviano y es muy resistente. Entonces, por ejemplo, si tenemos un tanque de alta presión hecho en concreto, ese tanque va a pesar toneladas de toneladas. En cambio, si el tanque está hecho en aluminio, va a ser igual o mejor de resistente y va a pesar mucho menos que el tanque de concreto. Entonces, así en resumidas cuentas, estos eran los usos y aplicaciones que nosotros estudiamos para el trabajo. Vemos que el aluminio tiene muchas ventajas sobre otros materiales y básicamente esto era esta parte de los usos y aplicaciones. Queremos agradecerle por su atención. Esperamos que todo haya quedado claro y cualquier duda o comentario con todo gusto. Que se encuentren muy bien y muchas gracias.